Mientras los bendecía, se separó de ellos subiendo al cielo. Kiolala keshkatanesh ishmaya, kisiktesh kimak wola yetel impuksikal. Beklae kimbensik unakal yumsil tekanu. Leti vini tiolal ka patak meyaj yetel bisik le malo ptano. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre en ese domingo de la Ascensión del Señor, séptimo de la Pascua. Jesús decía a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, y vaya que tenía razón, porque mientras Jesús vivió en este mundo, lo hizo en un espacio geográfico muy pequeño, y fue muy poca gente la que le conoció. En cambio, al ascender a los cielos, vino el Espíritu y llenó a los apóstoles y a los discípulos, y desde entonces nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo, vamos extendiendo la presencia de Cristo, nuestra cabeza, que se hace presente en su palabra, en su sacramento y en las obras de justicia y caridad. Si al niño le hacemos su tarea y cumplimos todo lo que le corresponde, él nunca va a aprender ni a madurar. El respeto a la dignidad de las personas nos debe llevar a respetar su espacio y a permitir que se conviertan en sujetos de su propio desarrollo. Cristo nos redimió y con esto nos dio el ejemplo. Él nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero luego nos toca a nosotros tomar ese camino para dirigirnos a esa verdad y a esa vida. Jesús asciende para que sus discípulos dejemos de ser niños y tomemos nuestro lugar en la obra de la salvación. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra el episodio de la ascensión del Señor. Antes de ascender a los cielos, Jesús puede comprobar que sus discípulos todavía no han entendido el sentido de su misión redentora, pues todavía creían que Él había venido a este mundo solo para liberar a Israel del poder romano y de todo poder, devolviéndoles un reino independiente. Pero Jesús no se desespera, pues sabe que el Espíritu Santo en su momento les ayudará a entender que el reino de Dios es universal y eterno, y que Israel es solo un instrumento de salvación, tal como se le anunció a nuestro padre Abraham en la antigüedad. A los padres de familia a veces les puede parecer que su trabajo educativo con sus hijos fue inútil, pues parece que no han asimilado nada de los valores que desde pequeños les fueron infundiendo. Pero luego se llevan grandes sorpresas al ver cómo sus hijos aplican esos valores en su vida y en la educación de sus hijos, sus nietos. Y lo mismo le puede parecer a los maestros con sus alumnos. Y a veces el alumno que menos hubieran pensado les da la sorpresa de haberse convertido en una gran persona. ¿Es que los valores necesitan tiempo para asimilarse? ¿Se requieren las mociones del Espíritu que obra todo lo bueno en todos? Pero siempre se requiere la docilidad y libertad de parte de cada persona. Las personas buenas y valiosas no son obra nuestra, sino obra de Dios, que es paciente con el tiempo y la libertad de cada uno de sus hijos. Cuando ya el Señor se había perdido entre las nubes, los apóstoles todavía continuaban mirando al cielo. Aparecen unos ángeles que les reprochan el estar parados mirando al cielo y les aseguran el retorno de Cristo. ¿Cuánto falta para que Cristo retorne? La destrucción ambiental de nuestra casa común podría hacer pensar a algunos que el retorno de Cristo está ya cerca.
Pero las graves condiciones climáticas y de falta de paz y de falta de justicia y de migración que vivimos, etc., no nos autoriza a bajar las manos y a ponernos a mirar al cielo. Y no podemos conformarlo solo con orar para que todo lo malo se supere. El Papa Francisco nos ha dicho que no existen dos crisis, una ambiental y otra social, sino una sola crisis socioambiental. La voz de los ángeles es actual para todos nosotros y nos compromete a trabajar por el cuidado de la casa común, por la construcción de la paz, por la justicia y la caridad para con los más necesitados. Nos debe quedar muy claro que evangelizar no es una obra que se dirige solo a las mentes y a los corazones para que permanezca en el interior de los hombres, pues si la evangelización es integral, ha de tener su necesaria dimensión social, y los evangelizados han de trabajar para acabar con la crisis socioambiental. El texto de la segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Efesios nos ayuda a contemplar la gloria de Jesús resucitado y ascendido a los cielos, donde está sentado a la derecha del Padre. Se trata del triunfo de la humanidad, pues ya hay un hombre con mayúscula, un Dios hecho hombre, que ha sido glorificado y nos ha mostrado que el camino al cielo está abierto y que sí es posible para los seres humanos ser parte de la familia de Dios. Si la humanidad no lo ve así, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, debe ver continuamente a Cristo, su cabeza, en el lugar donde Él nos espera. Esta es la gran esperanza de los miembros de la Iglesia. Ninguna otra esperanza tiene sentido si no se fundamenta en esta grande y absoluta esperanza cristiana. San Lucas narra la ascensión del Señor tanto al final de su Evangelio como al inicio de su segundo libro, que es el de los Hechos de los Apóstoles. En la narración del Santo Evangelio que hoy escuchamos, antes de ascender a los cielos, Jesús les explica que en las Escrituras, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento, estaba escrito que el Mesías iba a morir, iba a resucitar y que luego en su nombre se iba a predicar la buena nueva. Y llama a sus discípulos a ser sus testigos que han de dar testimonio de todo esto. Qué tristeza hay en la familia que regresa de despedir a uno de sus miembros que se va de viaje largo. Y qué tristeza suele haber al regreso de un sepelio. Pero en el Evangelio de hoy, el texto nos dice que los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Ojalá que nosotros vengamos siempre al templo llenos de alegría, donde encontramos al Señor Jesús resucitado, vivo en la comunidad reunida, vivo en la palabra que escuchamos y vivo en el sacramento que recibimos. Por otra parte, la alegría de los apóstoles y discípulos se entiende porque Jesús fue a su gloria, a recuperar la gloria que tenía como Hijo de Dios, pero que ahora había conquistado como Salvador del mundo. Él se merecía esa gloria y fue a prepararnos un lugar. Por eso los apóstoles están contentos de que Él se vaya y con alegría comienzan a realizar su tarea que continuamos hasta el día de hoy. Preparémonos para recibir al Santo Espíritu en la solemnidad de Pentecostés el próximo domingo, en el gran cierre de nuestra Pascua. Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.